Estamos muy felices por ello y no solamente para nosotros, sino para los grupos en los cuales participamos, en los grupos de cirugía cardiovascular, en los grupos de ECMO, tener esta validación es extraordinario. Entonces, a partir de vamos a dar puntos, es un punto, una unidad de crédito. Lo ideal es que estemos durante todo el webinar para poder hacer válido este crédito. Nos acompaña un amigo, un colega, un perfusionista que nos ha acompañado no solamente durante la pandemia con ese apoyo incondicional de lo que ellos estuvieron haciendo y apoyándonos en lo que nosotros podíamos hacer, sino desde antes. Carlos García Camacho, perfusionista clínico del Hospital Universitario Puerta del Mar, todo el mundo ya lo ampliamente conocido, Carlos. Él es presidente de la Asociación Española de Perfusionistas en España y ha sido un apoyo incondicional para esta parte de la certificación de nosotros. Bienvenido, Carlos, y un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, Sally. Bueno, primeramente felicitaros a todos los colegas latinoamericanos por eso habéis conseguido tanto, ¿no? Que es un board, porque siempre digo lo mismo, o sea, no hay que decir que se sabe, que sabemos, hay que demostrarlo. Y que es mejor que tener una certificación que nos avala en los conocimientos, igual que tenemos en Europa, igual que hay en Norteamérica, y con lo cual, enhorabuena, porque cada vez estáis creciendo más. Soy grande, siempre habéis sido grande, pero ahora un poquito más, así que mi enhorabuena. Desde España, siempre hemos apoyado vuestra dirección, ¿no? hacia el BOAR, hacia algo común, hacia algo que os unifique. Y el BOAR es eso, es unión entre todos los profesionistas latinoamericanos. Así que solamente puedo deciros eso, que mi más sincera enhorabuena y a seguir para adelante, a seguir luchando, porque soy número uno y ahora yo lo estoy demostrando con este gran logro. Muchas gracias, Carlos. Recuerden que este webinar va a ser grabado y a partir de mañana va a estar ya en el canal de YouTube de ALAP para todas las personas que no se pudieron conectar. Hoy vamos a estar en este webinar con Carlos, un tema muy importante porque todos sabemos, y ahorita actualmente con todo esto de la pandemia, el aumento significativo en los casos de ECMO, ¿sí? Sabemos que a través de la historia ha habido mucha evolución, tanto en indicaciones, contraindicaciones, en procedimientos y en algo muy importante, en la tecnología del ECMO, ¿sí? De cánulas, de sistemas de ECMO, de membranas. A muchos de nosotros nos ha tocado vivir esta evolución, a los que trabajamos en los programas de ECMO y a todos los grupos que actualmente perfusionistas están integrando estos programas. Hoy Carlos nos dará un panorama muy importante de esta nueva tecnología, para ECMO, que es el ECMO Live, ¿sí? ¿Cuál es, cómo se aplica, cómo es su funcionamiento y cuál es la experiencia hasta ahorita de ellos con la utilidad y con el uso de estos equipos? También sabemos el monitoreo importante que debemos de tener con los pacientes que se encuentran en ECMO, ¿sí? Hoy en día hay grandes centros que tienen un increíble aumento de casos, ¿sí? Que incluso no se dan abasto y están como en lista de espera al momento de que se termine un ECMO para ya tener a otro paciente. También vamos a ver la importancia de la monitorización tisular con landing. Entonces, Carlos, pues bienvenido. Muchas gracias a todos los que se conectaron y adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches de España, buenas tardes a toda Latinoamérica. Es un placer estar aquí con vosotros, como he dicho antes, y sobre todo la confianza que tanto ALAP como Euroset han depositado en mí para impartir este seminario. Vamos a empezar, pues, creo que antes de empezar con el ECMO Live, creo que es importante empezar un poco más atrás, ¿no? Perdón, ¿veis la pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí vemos. Sí, un segundito. Gracias, Carlos. Te cuento que tenemos muchos españoles conectados. Magnífico el apoyo de los colegas. Vale.
Estáis viendo la pantalla del landing, ¿no, Vero? Perdona. Estamos viendo la pantalla del landing, visión general. Vale, perfecto, estupendo. Pero estoy un poco liado. Es que ha habido un problema de conexión, estoy conectado a través del teléfono móvil, con lo cual yo espero que la conexión no se caiga. Bueno, el landing es un sistema de monitorización tisular, es lo que ha salido, creo que lo más último que ha salido en Europa y en el mundo, para garantizar la perfusión extracorpórea, la perfusión tisular a los... Te escuchamos perfecto, Carlos. Vale, perfecto. Pero esto va un poco más allá. ¿Por qué y para qué queremos monitorizar? Bueno, la monitorización de los parámetros fisiológicos de la SEC es el pilar de la atención de los perfusionistas a los pacientes y que es necesaria la perfusión extracorpórea. Voy a dar una breve pincelada de algo que ya todos conocemos, pero que creo que nunca está de más, ¿no? En saber qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y el flujo de bomba, el que estamos dando nosotros, es el índice cardíaco, que es igual al gasto cardíaco por la superficie corporal del paciente. Generalmente nosotros aplicamos que el valor normal viene a ser a un gasto cardíaco que aplicamos con la bomba. Pero este flujo es adecuado. Antiguamente, cuando no teníamos monitorización, cuando no teníamos nada, sino que era el rodillo y una calculadora, pues sí calculábamos que el paciente, cuando bajamos de temperatura, bajamos a índice de 1,8, cuando subiendo a 2,2, y cuando salimos del bypass cardiopulmonar llegamos a 2,2, 2,4. Pero no es lo mismo. Lo que necesitamos es una visión holística del procedimiento. La manera de hacerlo es con una monitorización precisa y avanzada durante todo el procedimiento de SEC. Así podemos ver el aporte de oxígeno, que todos sabemos que es la cantidad de oxígeno aportado igual al gasto cardíaco por el continuo arterial de oxígeno por 10. Esta fórmula sale del gasto cardíaco con el continuo arterial de oxígeno, que es ni más ni menos que la hemoglobina multiplicado por 1,34, que es la cantidad de oxígeno que reporta cada gramo de hemoglobina por la saturación de oxígeno arterial, más la presión arterial de oxígeno por 0,003, que no es más, que el coeficiente de solubilidad y lo multiplicamos de factor por 10, que es el factor de conversión de decilitros a litros. De aquí vamos a sacar 3 datos importantes con los que el perfusionista tiene que trabajar para modificar el aporte de oxígeno, que sería el gasto cardíaco, la hemoglobina y en menor grado la presión arterial de oxígeno. Quiere decir que si tenemos un paciente con una DO2 que esté baja y queremos aumentarla, simplemente con tres actuaciones rápidas, fáciles y sencillas, podríamos subirla, que sería el gasto cardíaco, la hemoglobina y la presión arterial de oxígeno. Tenemos que tener en cuenta la temperatura y el tema del... De aquí voy con el tema de las transfusiones. Transfusiones que pongamos los pacientes siempre que sean frescas, porque tendrán un 3-DPG, un efecto de 2-DPG bastante elevado, con lo cual disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces la hemoglobina se siente más fácil para liberar los tejidos. Si nosotros tenemos una sangre envasada por más de 7 o 10 días, ese DPG va a ser más bajo, con lo cual va a dificultar la salida del oxígeno hacia las células. En cirugía pediátrica, yo no soy experto porque no hacemos pediatría, pero por lo que he podido leer, lo he podido investigar, la sangre de banco o la sangre que necesitamos para los pacientes pediátricos ha de ser siempre, siempre lo más fresca posible. 2, 3, 4 días. Tenemos que tener en cuenta de la perfusión extracorpórea la saturación venosa. La saturación venosa es la relación entre el aporte y el consumo de oxígeno. Yo siempre digo que una gasometría venosa o una monitorización de la saturación venosa de oxígeno es más importante, mucho más importante que la analítica que sacamos de la analítica arterial después del oxigenador. El oxigenador es muy raro que falle, puede fallar,
Pero también tenemos que vemos la sangre que sale roja hacia el paciente, vemos que la sangre tiene un color así como el rubí y que devuelve más oscura. Sabemos que estamos oxigenando, pero ¿cómo está el paciente? El paciente solo podemos valorarlo por la saturación venosa, que es la sangre que nos llega. De ahí la importancia de que durante todo el procedimiento de SEC hay que hacer tanto analíticas de sangre venosa como de sangre arterial. La importancia de la saturación venosa viene dada porque con una saturación venosa durante el procedimiento del mayor al 75%, quiere decir que hay mucha cantidad de oxígeno disponible para donar a los tejidos. Esto está en íntima relación, como hemos visto en la bibliografía, en los estudios de Ranucci, en los estudios de Summer, con la aparición de los AQI. Una circulación extracorpórea, una cirugía cardíaca con bajo circulación extracorpórea, con un aporte de oxígeno bajo, va a desembocar en un postoperatorio con una insuficiencia renal aguda en grado 1 o en grado 2. Y algunos quizás en grado 3, pero esto es un poco más complejo y depende de otros factores mucho más que influyen mucho más en el paciente para que haya un AQI 3 en el postoperatorio. Si tenemos una saturación venosa que va bajando, pues vamos viendo que las extracciones se vuelven compensatorias, aumenta la demanda, pero tenemos poco oxígeno para los tejidos, llegando hasta un punto que a partir entre el 30 y el 50% entramos ya en la línea en que el consumo depende del aporte. Y empezamos con la acidosis láctica, producirse acidosis láctica porque los tejidos no tienen suficiente oxígeno para el metabolismo. Y ya con una absorción venosa del menor del 25% entraríamos en la muerte celular. Yo recuerdo antiguamente, cuando teníamos monitorizada solo y exclusivamente la saturación venosa y hacíamos la cirugía en hipotermia, bajábamos a 28 grados, pues cuando íbamos recalentando, esa saturación venosa iba bajando. Y bajaba tanto que llegaba a un 40% y ya el monitor se apagaba porque ya no registraba menos. Bueno, era lo que sabíamos, la evidencia que teníamos, después hablaremos de evidencia científica, la evidencia que teníamos y lo considerábamos normal. Hoy por hoy no es normal y tenemos suficiente un sistema de monitorización para evitar esto. Otro factor importante es la extracción de oxígeno. La extracción de oxígeno está calculada más o menos en SEC, debemos de tener un 25% menos, y esta cifra viene de que el valor en reposo del aporte de oxígeno es de 1000 mililitros minutos, el consumo de 150 mililitros minutos, con lo cual nos da una cifra del 0,24, el consumo partido por el aporte, con lo cual nos da un 25% que sería la cifra límite. Por encima de esa cifra límite habría que actuar por encima del 25% para lograr disminuirla. Hay otro muy importante, y de ahí la importancia de analíticas arteriovenosas durante todo el procedimiento, que es calcular la diferencia venoarterial de CO2. Al igual que ocurre en los pacientes sépticos, con lo cual una cifra mayor de 6 mililitros de mercurio de diferencia venoarterial del CO2 va a dar lugar a que haya, o nos está dando signos de que hay una hipoperfusión a nivel tisular y que vamos a entrar en esa espiral que empezaremos con una acidosis láctica. Pero ¿qué evidencia científica hay sobre esa determinación en SEC? Bueno, ¿qué es la evidencia científica? La evidencia científica es el uso consciente y explícito y juicioso de datos validados disponibles procedentes de la investigación científica. ¿Dónde encontramos esos datos? Pues esos datos se encuentran en la multitud de artículos, los miles de artículos que he publicado y que le podemos encontrar en base de datos como PubMed, Scopus, CINAHL, Cielo, etc. Esto todos vosotros tenéis experiencia ahora porque al haber hecho el BOAR, habéis tenido que investigar, habéis tenido que estar mirando, y a todo aquello que hacen estudios, las bases de datos son fundamentales e importantísimas para todos los artículos que vayamos a ir realizando y que vayamos a ir publicando. Y como decía antes, nuestra práctica clínica no siempre se ha seguido por la evidencia científica, ahora más, antiguamente no, sino que antes decíamos muchas veces, estamos haciendo lo que siempre hacemos.
hacemos esto porque sabemos que funciona. Lo ha hecho un compañero que tiene un hospital que está a 2.000 kilómetros, le va bien, yo lo voy a hacer porque me va a ir bien. Esa no es la actitud. Esa es la actitud antigua, de hace 20 años, de saber realmente lo que estaba ocurriendo en el paciente. Una vez conocemos la evidencia científica, ¿cómo la dividimos? Bueno, pues tenemos nivel de evidencia científica, no me voy a extender aquí porque todos lo conocemos, que es la evidencia A, nivel de evidencia B y nivel de evidencia C. El mayor sería el A, que deriva de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis. El último, el C, es concepto de expertos o pequeños estudios. Y logrado de recomendación, que sería la clase 1, que sería que el procedimiento es B, que puede ser considerado, y la clase 3, así, mismo que con nuestro aparato, nuestro aparato de motivación tisular, en esta circunstancia, en esta situación, es el landing, pues veríamos que recomiendan la evidencia científica que en un programa de perfusión debe considerarse el registro de datos electrónico automatizado de los parámetros de perfusión. Clase 2A, nivel B. El landing registra continuamente todo lo que estamos haciendo. Lo pasa a una tarjeta que podemos volcarle en nuestro ordenador y sacar todos los datos. Es muy, muy útil para los posteriores estudios que queramos ir realizando. Se recomienda la monitorización continua de la temperatura de salida del oxigenador. Clase 1, nivel C. Y tenemos la monitorización de los análisis de gases en sangre a intervalos regulares u observación continua durante la FEC, o recomendar la monitorización continua de la presión arterial. Perdón. Seguimos ahora con una clase 1, que se recomienda que el perfusionista recopile datos sobre la realización de la perfusión a través de un registro clínico o una base de datos y utilizar dichos datos para participar activamente en programas de mejora y garantía. Se recomienda informar objetivamente, registrar adecuadamente y analizar todos los eventos adversos relacionados con la práctica de la circulación transcorpórea de manera eficiente y oportuna. Y debe tenerse en cuenta que el flujo de bomba se confirma mediante medición ultrasónica de la línea arterial. Aquí quería llegar a este punto porque muchos de nosotros, o muchos de los perfusionistas en el mundo, de hecho la mayoría, utilizan el rodillo. Un rodillo mal calibrado nos va a provocar hipoperfusión. ¿Cómo sabemos verdaderamente lo que nos está dando el rodillo, el flujo que nos está dando el rodillo, el gasto cardíaco que necesita el paciente? Pues únicamente con un sensor a la salida del oxigenador. Tened en cuenta que aunque nosotros calibremos nuestra bomba, por muy bien que lo hagamos, aunque lo hagamos todos los días, el valor que nosotros aportamos o que calculamos nunca es exacto. ¿Por qué? Porque la bomba tiene recirculación, porque la bomba tiene la parte de toma de muestra y porque ocurren montones de situaciones en las que el rodillo durante la perfusión se puede aflojar, se puede desajustar. Con lo cual es muy, muy importante tener un control ultrasónico del flujo y del gasto cardíaco que estamos dando. Evidentemente, se recomienda monitorizar continuamente los niveles de saturación venosa y hematocrito durante la FEC, periodo de oxígeno arterial, para mantener un umbral mínimo de DO2 bajo hipotermia moderada o normotermia, como es en mi escenario. Las tasas de flujo de bomba se pueden establecer en función de la masa magra en personas obesas. Y se recomienda que el flujo de la bomba se determinará antes del inicio del bypass cardiopulmonar en función de la superficie corporal y la temperatura planificada. Aquí llegamos a otro punto controvertido, que es cuándo transfundimos y cuándo no transfundimos. Generalmente estamos acostumbrados a transfundir cuando tenemos un nivel de hemoglobina que está en 9, en 8 y está bajando. Pero quizás podamos mantener ese límite
si nosotros tenemos un aporte de oxígeno tisular adecuado. Ten en cuenta que si nosotros tenemos un aporte de oxígeno bajo, con una hemoglobina en 7, 7,5, y aumentamos el gasto cardíaco, ese aporte de oxígeno, ese DO2 va a aumentar. Con lo cual quizás ese paciente vamos a poder terminar la circulación extracorpórea, y si usamos recuperador, ponerle la sangre del recuperador antes que transfundirle la sangre de banco de sangre. Bueno, vamos a hacer un vistazo a lo que es landing, si alguno no lo conoce. En una pantalla vamos a tener constantemente registrado el aporte de oxígeno, el consumo, la extracción. La resistencia vascular sistémica, si tenemos monitorizado los sistemas de presión, el índice cardíaco, el aporte indexado por superficie corporal, el consumo, la extracción de oxígeno y el índice de resistencia vascular si tenemos monitorizadas las presiones. En nuestro entorno, en mi escenario, no lo tenemos porque va registrado con los sistemas de la bomba de circulación extracorpórea. Abajo en el monitor podemos ver de golpe y porrazo, de entrada, saturación arterial, el flujo de la bomba, a lo que me refería antes, que es importantísimo, si tenemos un rodillo, tener un sensor que nos diga el flujo exacto al que estamos perfundiendo. La altura arterial, si la tenemos monitorizada, en nuestro caso va por la bomba, saturación venosa de oxígeno, la hemoglobina, la temperatura de la sangre venosa y después otros valores de presión, como es la presión de entrada, la de salida y la presión de arterial media. Bueno, esto es una imagen del landing puesto en la bomba de circulación extracorpórea. Aquí vemos el cabezal venoso identificado color azul y aquí estaría el cabezal arterial. El monitor lo encendemos, hay que esperar un ratito y se nos van a abrir dos opciones, porque el monitor, voy a bajar el sonido, perdón, porque el monitor podemos utilizarlo en bypass cardiopulmonar o utilizarlo como monitorización de la ECMO, en la ECMO venovenosa. En este caso vamos a hacer el bypass cardiopulmonar y el monitor va a detectar ahora que todos los sensores están conectados. Como veréis, la sonda arterial estaría conectada, la sonda venosa y la sonda de flujo. Sonda de presión no está conectada a ninguna porque nuestra monitorización, ya he dicho antes, de las presiones va en la bomba. Si alguna conexión no funciona o está mal, bueno, pues nos dará alarma y volveríamos a reiniciar el círculo. Para ponerlo es fácil. Los cabezales arterial y venoso querían insertados en las líneas donde hemos puesto y hemos insertado unas cubetas. Cada cubeta tiene su diámetro para tubo de 1 medio, para tubo de 3 octavos. En niños pues usaríamos la de 1/4. Es importante que cuando entremos en bomba no conectemos el monitor al momento de entrar, ya que hace falta, tenemos una hemodilución muy alta todavía, el paciente se está estabilizando. Nosotros solemos empezar a medir más o menos los 5 minutos. Cuando empezamos a medir los 5 minutos, más o menos dejamos pasar un impasse también de otros 5 minutos y hacemos el muestreo, como la calibración. Nos vamos a ver lo que nos dice los sensores que tenemos, le daremos a muestreo, que pulsaremos en recordar muestreo. Así, por ejemplo, con la saturación venosa, aquí han puesto, está muy alta, esto no es, bueno, saturación de oxígeno, han puesto la arterial, la hemoglobina con respecto a como la tenía antes, que tenía 8,6, la arterial 8,4, y la saturación arterial 99,2%.
y ya tendríamos el registro exacto y continuo durante todo el procedimiento. Por regla general, nunca nos hemos visto obligados a hacer esta calibración más de una vez, dependiendo, ¿no? Más o menos la hacemos una vez cada hora, depende en cirugías largas. Pero hay un flujo óptimo de perfusión, es lo que volvemos a lo de antes. Los niveles bajos de aporte, extracción y saturación venosa pueden desembocar en una hiperlactatemia postoperatoria con peores resultados. Con lo cual, nuestro objetivo, una vez que tenemos ya todo monitorizado y podemos verlo directamente, es tener un aporte de oxígeno indexado por superficie corporal de 280 mililitros por minuto metro cuadrado. Una extracción de oxígeno mayor del 75 y un delta de menos de 100 mililitros de mercurio. Y con actitudes fáciles, por parte del perfusionista, tiene muy fácil aumentar ese DO2, que sería, como vimos la fórmula de antes, aumentar la hemoglobina, aumentar el gasto cardíaco y aumentar la FiO2. La fracción inspirada de oxígeno aporta muy poco, con lo cual la carga máxima del aporte de oxígeno la lleva la hemoglobina y el gasto cardíaco. Si estamos en una hemoglobina que estamos justito en 8, pero aumentando el gasto cardíaco, nos ponemos en una DO2 superior a 280 mililitros minuto metro cuadrado, nosotros permanecemos así e intentamos transfundir al final de la cirugía. Y si la extracción de oxígeno es mayor del 25%, pues habría que aumentar la saturación venosa de oxígeno. ¿Cómo lo haríamos? Pues vasodilataríamos al paciente con los gases en línea. Con respecto a esto, el paciente se abriría, se vasodilataría, aumentaríamos el gasto cardíaco y aumentaríamos la hemoglobina si fuera necesario a fin de aumentar el aporte de oxígeno. Pero me estoy yendo para atrás. Vale. Pero ¿qué ocurre si nosotros cogemos el landing, este monitor, y lo unimos a los sistemas que tenemos de ECMO? Porque tendríamos una pantalla, aquí, tendríamos una pantalla como esta. Empezaríamos el landing, en vez de CPB, lo pondríamos ECMO, y nos modificaría la representación de la pantalla. Con lo cual tendríamos el flujo de gas, el porcentaje de dióxido de carbono que nos sale por la membrana, el consumo de oxígeno de la membrana, la producción de dióxido de carbono de la membrana, este valor que es el consumo de dióxido de carbono del pulmón nativo, esto sería la relación de dióxido de carbono con el pulmón nativo, el gasto cardíaco y el dióxido de carbono total. Esto sería un cálculo que nos haría al final. Al final, ¿por qué? Porque dos valores que el Hemolife no nos puede dar, que es el gasto cardíaco y el VCO2 del pulmón nativo. Pero bueno, no importa, podemos calcularlo. Podemos calcularlo si el respirador que tiene puesto el paciente no nos da esos valores. Con lo cual, si no está disponible, calcularíamos primero, en primer lugar, la presión parcial de dióxido de carbono exhalado por el paciente. Perdón. Que es la presión arterial de CO2 menos 5. 5 es el gradiente alveolocapilar fisiológico y se da, como sabemos todos, en milímetros de mercurio. Para convertir esta presión parcial de dióxido de carbono exhalado a milímetros de mercurio, pues lo multiplicaríamos por 100 y lo dividiríamos entre 760. Y ya podríamos calcular la eliminación de CO2 por parte del pulmón, que sería la fracción inspirada de oxígeno por el volumen minuto. Hay respiradores que nos lo dan directamente ese número, con lo cual podríamos introducirlo manualmente aquí, pero los que tenemos nosotros actualmente no lo hacen. Con lo cual registraríamos manualmente el landing ECMO junto al gasto cardíaco del paciente. El gasto cardíaco del paciente, si tuviéramos un catéter de Swan-Ganz, lo podríamos tomar de ahí o por ecocardio. Pero si no lo tenemos disponible, porque en el momento que vamos a hacer la medición no lo tenemos,
Pues, ¿qué haríamos? Bueno, pues sería un poco empírico. Ajustaríamos entre 4 y 8 litros el gasto cardíaco dependiendo del estado del paciente. Un paciente que estuviera taquicárdico, que tuviera fiebre, pues evidentemente aumentaríamos 7, 8, y un paciente que estado más normal, que no tuviera mayor complicación, estaríamos entre 4 y 5 litros. Y ya con este dato, valoraríamos el comportamiento del pulmón nativo frente al CO2. Si este número fuera mayor del 50%, nos estaría garantizando que podíamos destetar al paciente en ECMO venovenoso. Todos sabemos que destetar o que los médicos intensivistas hagan el destete de una ECMO venoarterial es bastante fácil, pero con un venovenoso es muy complicado. Nosotros tenemos ya un paciente post-COVID que hoy ha cumplido el día 99 en ECMO y siempre vamos a destetarlo. Creo que hemos tenido, pues, si no han sido 6 intentos de destete, no ha sido ninguno, y todavía está el hombre con la ECMO, porque no hemos conseguido todavía que el compartimento pulmonar nativo funcione, que ese pulmón pueda eliminar CO2. Entonces, el landing nos ayuda mucho a determinar este valor y saber cuál es el momento óptimo. Y ahora hay un paso más allá. Si nosotros tuviéramos lo que nos ofrece el landing por un lado y lo que nos ofrece el landing ECMO, es decir, medir el CO2 de la membrana en circulación extracorpórea, podemos dar un paso más. La última actualización de landing nos ha proporcionado eso, porque ya está certificado para que se pueda usar en bypass cardiopulmonar. Con lo cual, tenemos ahora mismo el flujo de gas, tenemos el porcentaje de CO2, el índice de consumo de CO2 y la relación del índice de suministro de O2 y el índice de CO2 eliminado por la membrana, que era fundamental, según los estudios de Ranucci y de Summer, para evitar la hiperlactatemia o la elevación del lactato durante o post cirugía cardíaca. Con lo cual, ya tiene esa medición, podemos ver cómo va evolucionando la circulación extracorpórea, manteniendo ese ratio de perfusión por encima de 5 y una producción de CO2 menor de 60 mililitros minuto metro cuadrado, junto con los demás valores que ya nos está dando el landing. Con lo cual es fundamental e importante tener, lo que dije antes, una visión holística y una monitorización que sea fiel a los datos reales que están ocurriendo durante el procedimiento. La experiencia clínica, pues como todos sabéis, como he dicho muchas veces cuando he estado con vosotros debatiendo en los viajes que he hecho a Latinoamérica, primero tenemos la calculadora, después ya dimos un paso más allá y con el M2 de Spectrum lo conectamos al Sorin Connect para que nos diera por lo menos el aporte, consumo, saturación venosa y extracción de oxígeno. No tenemos para nada el ratio de perfusión porque no teníamos capnógrafo. Pasamos al M4, que tenía su capnógrafo, pero nos dio multitud de problemas porque lo poníamos en los 5 minutos, está dando valores erróneos y datos erróneos. Y la verdad es que el tiempo que llevamos ahora mismo ya con landing ECMO en el modo de poder conectarlo a la salida del oxigenador para medir los gases de salida, los errores del capnógrafo han sido prácticamente nulos. Y el ratio de perfusión no lo da exacto durante el monitor. ¿Qué hemos conseguido con eso? Bueno, con eso hemos conseguido pues que la aparición de AQIS postquirúrgico que nosotros registramos sean prácticamente iguales a los que hay en la literatura científica. Bueno, para la primera parte, Vero. Sí, Verónica. Carlos. Vale, si quiere, si hay alguna pregunta ahora antes de pasar al siguiente tema. Si quieres, pasamos al siguiente tema y ya lo conjuntamos. Perfecto.
Bueno, esta es la visión del ECMO Live, que como dijeron antes Vero, como nuestra compañera Verónica, es un nuevo sistema de ECMO. Es compacto, pero quiero que veáis, bueno, desde que la experiencia que tenemos nosotros, cómo lo hemos hecho y cómo hemos ido evolucionando para hacerlo como un sistema más, como todos los demás, de ECMO. Bueno, el ECMO Live tiene 2 motores de reacción magnética que están integrados en la consola. Tenemos 2 paneles. Este sería el panel principal, que sea uno de los motores, y tenemos un panel auxiliar. Un panel auxiliar que nos sirve que en caso de que el motor principal fallara, en cuestión de segundos podemos pasar de un sistema o de un rotor a otro, con lo cual el siguiente rotor se controlaría solamente con esta pantallita. ¿Qué problemas tiene? Bueno, pues como un sistema de emergencia no nos va a registrar tantos datos como nos registra la pantalla principal, pero sí podemos tener el flujo en tanto en litros como en revoluciones. Aunque sí hemos estado probando y hemos estado viendo que si el motor primario fallara, pero dejáramos encendida la pantalla y funcionando el sistema con la pantalla, con el motor accesorio, seguiríamos registrando los datos que queremos durante el procedimiento. Bueno, esta sería una visión cenital y lateral de lo que es la campana de levitación magnética. Y esta es una presentación de Euroset sobre su campana de levitación magnética. Como veis, es igual a los sistemas que nosotros conocemos de la Centrimag Levitronic. La pantalla que tenemos en el ECMO Live es una pantalla de un solo vistazo, con lo cual vemos el flujo que estamos dando, las revoluciones, la presión de succión, la presión de entrada a la membrana, la presión de salida, la diferencia de presión, la saturación venosa, la hemoglobina y la temperatura venosa. También nos diría asistencia o no de burbujas. Y con la actualización, bueno, pues tenemos otra mejora importante, que es que la pantalla se ha vuelto de pronto en español, con lo cual tenemos tratamiento y seguimos con el flujo sanguíneo, velocidad de bomba. Hay algunos términos que todavía no están traducidos, como el P-drain, que sería la succión, presión de entrada, presión de salida, diferencia de potencial. Quizás muchas veces, yo creo que quizás lo hayan dejado así, más que nada por el texto, que así es más corto, cabe mejor en la pantalla y la verdad es que se entiende bastante bien. Cada módulo tiene una batería de larga duración de 90 minutos, con lo cual para un traslado intrahospitalario no viene suficiente, aunque si queremos duplicar esta duración, pues tiene disponible un pack de baterías externas que las conectan al sistema, al ECMO Live, y es capaz de duplicar la independencia y la autonomía del sistema, con lo cual estaría en 180 minutos, en 3 horas cada bomba. La verdad es que actualmente esto no, bueno, es útil para el traslado, pero siempre cuando hace un traslado de un paciente y lo lleva a intrahospitalario, a algún otro cubículo, alguna otra UCI, o simplemente para hacer alguna prueba radiodiagnóstica, un TAC, por ejemplo, bueno, pues da tiempo suficiente a bajarlo a la sala de radiología, porque una vez allí ya lo conectamos a la corriente eléctrica, la máquina sigue cargando hasta que ya llegue la hora de volverlo a su ubicación
en la unidad de cuidados intensivos. Si fuera a hacer un traslado largo en ambulancia, bueno, pues son 180 minutos lo que dispondríamos, pero actualmente todas las ambulancias medicalizadas pues tienen conexiones de alto voltaje dentro de ellas, con lo cual podemos conectar el sistema por corriente eléctrica. Este sería una vista del circuito, del circuito que tenemos nosotros diseñado. Hay que tener en cuenta que sí tenemos una posibilidad, en otros sistemas no ocurre, de que podemos modificar el custom pack. En este caso, en nuestro caso, le hemos puesto 2 tomas al circuito de Hemolife, uno premembrana y uno posmembrana. ¿Por qué tenemos esto puesto? Bueno, nosotros no queremos nunca por conectar un sistema de depuración renal dentro del circuito, pero muchas veces los pacientes tienen todas las vías ocupadas, es imposible cogerle un acceso vascular para colocársela, con lo cual es necesario tirar del Hemolife. Es evidente de cómo lo hacemos. Bueno, lo tratamos de hacer con la máxima seguridad posible. Quiere decir, sacamos la sangre o succionamos después de la campana, tiene presión positiva, y infundimos la sangre que nos llega de la máquina de depuración renal premembrana. Con lo cual, si hubiera un error, o hubiera un error, o una rotura, por cavitación que se produjeran burbujas dentro del sistema de la máquina de depuración renal, nunca iría hacia el paciente, sino que iría hacia la membrana. El oxigenador es el que hemos venido utilizando y que utilizan muchos colegas para ECMO, y tiene un volumen de cebado bajo de 225 mililitros, una superficie de membrana de 1,81, tiene un gran rango de flujo de 0,4 a 7 litros minutos, un área de calor, una superficie de 0,08 metros cuadrados, un rendimiento de 0,64 y las conexiones son de 3/8. Lo ideal sería que en un futuro esta máquina pudiera poner los pediátricos. Bueno, cuando hacemos la pantalla de Hemolife, si os dais cuenta, es muy parecida a la del... o igual de amigable que la del landing. Tenemos una parte a la izquierda que nos daríamos los datos para meter los datos del paciente, para editarlo, y la siguiente para el inicio de la terapia. Nos va dirigiendo paso a paso a lo que tenemos que hacer, con lo cual no hay error posible. Cuando la encendemos, la máquina nos diagnostica los sensores, comprobaremos que hay una alarma sonora y conectaríamos el sensor de burbujas. Los sensores de presión tienen un interruptor que hay que activarlo antes del procedimiento para que la máquina lo detecte. Si os dais cuenta, sensor de flujo conectado, burbuja conectado, hay un sensor que no está conectado, pero se conectará ahora, el de salida, el de entrada y el de salida. Y la sonda venosa, que es esta que hay aquí, que es igual que la del landing. Y están todos los dispositivos conectados. A continuación iremos pasando la pantalla paso por paso. Ahora quiero hacerles una observación que haya basado en la experiencia que tenemos con el sistema, que aunque el sistema aconseja o dice que la campana centrífuga se cebe dentro del rotor, dentro del motor, nosotros lo hacemos fuera y antes de ponerla. Bueno, le quitamos el conector o el tapón de la salida hidrofílica. Abrimos las conexiones para el cebado. Y eso es lo que decía antes. O sea, cebamos la campana fuera del rotor. ¿Por qué? Porque se burbujea mejor.
Este sería el rotor primario y este el secundario. Y ahora explicaré por qué lo colocamos así. Una vez que lo estemos poniendo, hay que tener en cuenta que no quinque o que no se estrechen ninguno de los segmentos del tubo. Si así fuera, habría que quitarlo, ajustarlo y volverlo a poner otra vez. Y empezamos a realizar el cebado. Bueno, aunque mi compañero a la pantalla le da con los dos dedos, con uno es suficiente. Bueno, el cebado, el clásico automático, va de menos a más. Hasta que la máquina considera en ese tiempo que se ha desburbujeado todo el circuito. En nuestro caso, siempre tenemos un ECMO que está montado y cebado, con lo cual este procedimiento tendríamos que interrumpirlo, no haría falta hacerlo de nuevo, aunque siempre es recomendable. Una vez cebado, ya colocamos el taponcito en la salida de la membrana. Y ahora cuando he llegado al límite, cuando llega a 7,5 litros, la máquina poco a poco va a ir frenando. Van a ir bajando las revoluciones hasta ponerse a cero. En caso de emergencia, si hiciera falta meter al paciente en ECMO ya y no podemos esperar a acabar, bueno, ya lleva bastante tiempo en 7 litros, habrá de burbujeado entero y podemos parar el cebado. Intento acelerar el vídeo un poco para que ya esté acabado. Bueno, una vez cebado, como siempre todos sabemos, conocemos por los sistemas de ECMO, cerramos todas las llaves. Y ya tenemos la pantalla de inicio del tratamiento, que es la que vimos antes. Hacemos cero las presiones. El sistema actual, los sensores de presión son externos al ECMO Live, con lo cual hay que hacer el cero manual. Tiene su ventaja, también su inconveniente porque está fuera, pero la ventaja principal es que en cualquier momento del procedimiento puede volver a hacer el cero de las presiones. Hacerlo es muy fácil porque se abren las llaves todas a las atmósferas y el cero lo hace, se calibra los 3 a la vez. No hay que hacerlo uno por uno. Una vez hecho el cero, se ponen por los taponcitos y se abre ya a las presiones del circuito. Este sensor de arriba quizás es el más delicado porque es de presión de succión. Y ahora veréis lo que nosotros hacemos con él para evitar problemas, porque si la llave se quedara abierta o alguien por accidente la abriera,
al ser de succión y de presión negativa, todo el circuito se nos llenaría de aire. Bueno, posteriormente colocaríamos la sonda venosa, que si os dais cuenta el conector es exactamente igual que el del landing, con lo cual sería de agradecer que en un futuro pusieran también un sensor arterial para poder hacer los cálculos automáticos del destete de la hemoveno-venosa y no tener que añadir nosotros conectores accesorios o estar pendiente de colocar otro monitor, que siempre es un engorro y siempre hay mucho más material encima de una bomba, con lo cual más que ayudarnos a veces nos puede despistar. Bien, y aquí es lo que quería pararme, en el sensor de presión negativa, en el de succión, siempre colocamos un cartel que pone no manipular. No manipular para que, porque muchas veces cuando no conocemos los sistemas, no conocemos el aparataje que tenemos, nos gusta tocar, nos gusta investigar, nos gusta ver, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, pues es tan delicado esa llave ahí y ese sistema de succión, ese sistema de presión, que le ponemos un no manipular para que nadie lo toque. Los demás da igual si lo tocan, porque si lo abren por error se van a poner perdidos de sangre, pero no van a provocar un caos en el paciente. Y tenemos otra actualización del ECMO Live, que creo que es bastante interesante, que es contemplar en gráficas de 1, 12 o 24 horas cómo ha sido la evolución del procedimiento. Con lo cual veremos la relación entre el flujo y las revoluciones por minuto. Sabéis que es muy importante en caso de trombosis, en caso de estenosis de los tubos, porque aumentaría el flujo ante las revoluciones. Flujo saturación venosa, flujo de diferencia de presión o flujo con la presión de succión. También tiene unas actualizaciones menores, como sería el brillo de la pantalla y algunas cosillas más. Y como dije antes, las precauciones. En la nueva versión del Custom Pack ya es un único conector de presión, pero mientras no la tengamos o vengan, yo creo que la mía llega esta semana, pues tendremos que tener pendiente y en consideración un cartelito de no manipular, o como ustedes mejor vean, que esta conexión, que este tubo, una vez que lo pongamos, no se estenose, no quinque, no se cierre, y tener dispuestos los dos motores uno al lado de otro. Si este motor fallara, que sería muy raro porque lo raro nunca ocurre, se puede pasar de aquí a este motor en cuestión de 20 segundos. Hemos hecho eso con la prueba en el taller y hemos hecho la prueba también con paciente, a ver el tiempo que tardábamos en hacerlo y cómo iba. Con paciente porque voy a cambiar la membrana y tuvimos que hacer el paso de este rotor al auxiliar para tener este libre para hacer el cambio. Y ahora lo principal, ¿qué ventajas nos ofrece el landing? Bueno, el landing no, el ECMO Live. El ECMO Live, si habéis visto bien, es un sistema híbrido entre el CardioHelp y la Centrimag Levitronic. Nos da tantos datos como el CardioHelp o más, y es una campana de levitación magnética como la Centrimag Levitronic. ¿Problema de Centrimag Levitronic frente al CardioHelp y ECMO Live? Pues simplemente que no tenemos monitorización, tenemos que poner la externa. El ECMO Live y el CardioHelp son circuitos integrados y de muy fácil montaje. Ambas campanas son de levitación, magnética. La del CardioHelp tiene un motor adicional dentro de la misma consola. Está claro, porque si en el tema CardioHelp, al no ser de levitación magnética, nosotros con una manivela podemos sustituir el motor. Pero en caso de levitación magnética eso es imposible, con lo cual es necesario tener un motor también de levitación magnética, motor eléctrico. Fácil cebado, el cebado se hace rapidísimo, la membrana se ceba rapidísima. Podemos calibrar las presiones en cualquier momento. Y vamos a lo que muchos perfusionistas nos importa, que es el cebado. Quizá vemos un sistema muy grande comparado con otros, pero claro, la realidad es distinta, porque si el ECMO Live, la campana tiene 39 mililitros,
la membrana 225, el cebado 125 mililitros, y el tubito este que va desde la salida de la campana hasta la entrada del oxigenador tiene 15 centímetros cúbicos de sangre. Con lo cual, el sistema completo, lo que correspondería a oxigenador y campana, incluyendo este tubo de conexión, serían de 279 mililitros. La Centrimag Levitronic, la campana tiene 31 mililitros, pero tiene el inconveniente que todo el sistema externo, ellos no tienen sistema integrado, sino que hay que irlo montando pieza a pieza, paso a paso, con lo cual, con un oxigenador que nosotros estamos usando también, el mismo que utiliza el ECMO Life, que son 225, pero la longitud del tubo, por ejemplo, que va desde la campana al oxigenador es más larga. También son pocos mililitros, ¿no? Hay otros inconvenientes, como el económico, que intentamos evitar su uso. Y frente al CardioHelp, que el sistema completo tiene 273 mililitros, solamente 6 centímetros cúbicos o 6 mililitros menos que el ECMO Life. El ECMO Life se puede usar también como asistencia, al igual que la Centrimag Levitronic. El control de flujo, el ECMO Life y el CardioHelp lo puede hacer por revoluciones y por litros minutos, mientras que la Centrimag Levitronic solo por revoluciones por minuto. Y el ECMO Life tiene la pantalla de un vistazo. No hay que cambiar de pantalla para ver distintos parámetros. Inconveniente. Bueno, por la certificación de la membrana del ECMO Life, es de 14 días. En mi experiencia lo hemos tenido hasta 24 o 25 días. Y hay artículos publicados que han mantenido un paciente con el mismo oxigenador, la misma campana, hasta 55 días en uno y 19 días en otro. Otra de las inconvenientes, que tampoco es tanto si guardamos las debidas precauciones, es que el sensor de presión negativa está a la vista. El carro parece más voluminoso, la consola es más pesada, inconveniente, depende de cómo lo veamos, más voluminosa, pero se adapta perfectamente al sistema de transporte que tenemos, como ahora lo veremos. Y la dificultad en el traslado, el ECMO Life versus el CardioHelp, ya actualmente, como lo tenemos nosotros montado, como nosotros lo hacemos, que lo vais a ver ahora, es prácticamente igual. CardioHelp o ECMO Life frente a Centrimag Levitronic nos genera un problema porque la membrana que le ponemos a la Centrimag necesita un soporte externo, con lo cual es mucho más voluminoso, es un brazo más largo, con lo cual el traslado nos lo complica. ¿Cómo hacemos el traslado? El traslado ha sido de hoy. Esta diapositiva la acabo de poner hace escasamente un par de horas. ¿Y cómo hacemos el traslado? Bueno, el traslado actualmente, como he dicho, tenemos 3 sensores de presión que son externos, con lo cual nosotros lo que hacemos es desconectamos las presiones. Ordenamos la tubuladora, retiramos el anclaje de seguridad y el motor de backup pasa a una bolsa de emergencia por si lo necesitáramos durante el traslado o una vez que estemos en el área del TAC, como era en este caso. En el futuro, bueno, no hará falta desconectar las presiones porque estarán integradas dentro del sistema. Este es el paciente del ascensor con el ECMO Life que va entre las piernas, al igual que los otros dispositivos de ECMO que tenemos. En el TAC se incorpora perfectamente, se acopla a la camilla y precauciones que haya que tener en el traslado de este paciente es la misma que en cualquier sistema de ECMO. Si hoy hemos intentado hacer, porque no queríamos quitar las presiones, y era la parte del carro que se desmonta, ponerla encima de la cama. ¿Qué ocurre? Que es demasiado voluminoso y sí es demasiado peso. Pero si nosotros cogemos el ECMO Life, solamente lo que es el dispositivo, y lo colocamos en la cama del paciente, en la camilla del TAC, no representa mayor inconveniente que otro sistema. ¿Y ahora con cuál me quedo? Bueno, por el CardioHelp y el ECMO Life, el fungible es de precios similares, por lo menos aquí en España. La Centrimag Levitronic, el fungible de precio muy, muy elevado. La certificación,
Bueno, el CardioHealth tiene una certificación de 30 días, el ECMO Life de 14 días, que iría acompañado de la Centrimal Electronic, cuyo sistema tiene de 14 días. Pero hemos visto por artículos científicos que están saliendo ahora mismo y por la experiencia propia que esta membrana puede durar más, con lo cual yo confío, espero que en un futuro Eurocert sea capaz de certificar esta membrana para una mayor duración. Igual que todo, el CardioHealth Centrimal Electronic ECMO Life requiere un personal experto, un perfusionista. Nosotros aquí somos partidarios, igual que todo, que detrás de una máquina de circulación extracorpórea tiene que ir un perfusionista, porque evita riesgo, evita problemas y evita mal funcionamiento. ¿Qué experiencia hemos tenido con la pandemia COVID-19? Bueno, pues al principio el CardioHealth siempre entraba dentro de la unidad COVID, primeramente porque teníamos más experiencia en él, el personal de UCI lo conocía mejor y sabía solventar los problemas, teníamos más entrenamiento. El ECMO-Life lo dejábamos para otras patologías donde el perfusionista podría entrar al momento, En la unidad COVID, mientras tú entras, te pone el EPIC y guardar todas las precauciones, pues quizás podría dar lugar a algún evento adverso. Y en la actualidad, a partir del cuarto de 2020 hasta la actualidad, con la experiencia y el entrenamiento de los compañeros y de los intensivistas, bueno, pues ya da igual que dentro de la unidad COVID vaya o bien el ECMO Life o vaya el CardioHealth. Lo que sí teníamos claro que en la unidad COVID no íbamos a entrar nunca una Centrimal Electronic, aparte por el tema de que era mayor el aparataje, pero los intensivistas y las enfermeras de UCI veían un sistema como mucho más complejo. Sí es verdad que también cuando introducimos el ECMO Life lo vieron como muy complejo. Cuando introducimos el CardioHealth era un sistema muy complejo. Hasta que poco a poco, como todos nosotros, nos íbamos habituando y lo adaptamos como una práctica clínica diaria en nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues en nuestra dinámica de trabajo, generalmente, tanto el CardioHealth como el ECMO Life, nosotros lo dejamos purgando, porque tenemos la mala costumbre que siempre que hace falta una ECMO en un síndrome de hipocardiotomía o por cualquier problema en el que era con solo perfusionista, bueno, pues siempre hay que meterlo en ECMO. Con lo cual lo tenemos purgado, adelantamos tiempo y optimizamos recursos y podemos estar perfectamente en bomba y preparando el ECMO. Nosotros en nuestro hospital, nosotros hacemos un entrenamiento de la enfermería a demanda. Cada vez que nos requieren, vamos para allá, vamos a verles con los circuitos que tenemos de entrenamiento y sometemos a los sistemas, a cualquier sistema de ellos, a todo lo que puede ocurrir de accidentes o situaciones de emergencia para que el personal de UCI pueda solventarlo, porque los perfusionistas no siempre están en el hospital. Y aquí, cuando llega la pregunta principal, tenemos que enseñarle a los compañeros cuándo nos tienen que llamar. Al principio del CardioHealth nos llamaban cada 2 por 3. Pasamos más tiempo en el hospital que en casa cuando había una ECMO puesta. Aprendieron, se entrenaron, sabían cómo solventar los problemas de diario y para CardioHealth no nos llaman nada. Ocurrió también con el ECMO Life. El ECMO Life, nada más entrar, la misma sistemática, la misma curva de aprendizaje que el CardioHealth. Nos llamaban, hasta empezaron a solventar. Ya para el ECMO Life no nos llaman. Y por parte de los controles que nosotros hacemos en los sistemas de ECMO, nosotros los perfusionistas vamos de lunes a domingo al hospital para ver cómo va el sistema, para controlarlo, hacemos gasometrías pre, por membrana, miramos cómo están los tubos, cómo está el ACT. En caso de que el paciente esté sangrando, le hacemos un trombolastograma, a ver cómo va. Y esto lo hacemos todos los días de lunes a domingo. Y solamente eso, muchas gracias. Espero que os haya gustado la presentación. Muchas gracias, Carlos. Realmente yo creo que muy valiosa, ¿sí? Son sistemas que ustedes ya están utilizando ahí en España, que muy probablemente dentro de poco ya también se puedan tener aquí en Latinoamérica. Y la experiencia que ustedes han tenido con Landing, por ejemplo, primeramente, sabemos la importancia que es no solamente en ECMO, sino en cirugía cardíaca, en circulación extracorpórea,
todo lo referente a entrega, consumo, gasto cardíaco, hematocrito. Han ustedes, y lo más importante es que estás viendo el monitoreo en tiempo real, ¿sí? Para poder hacer una intervención inmediata y no esperar a enviar la gasometría y que regrese y hacer los cambios necesarios. En la experiencia que ustedes tienen, ha habido una mejor resolución a situaciones en el paciente al tener este monitoreo continuo en el paciente. Sí, la monitorización continua lo que hace es prevenir. Uh-huh. Quiere decir, nos estamos adelantando a los eventos adversos que pueden ocurrirle al paciente. Claro. En caso de caída de aporte, caída de saturación venosa, pues lo estamos viendo y estamos actuando al momento. No damos tiempo a. Quiere decir, la acidosis láctica es un proceso que va desarrollándose a lo largo de la cirugía hasta el postoperatorio. Si nosotros mantenemos los niveles de CO2, del aporte, consumo, la relación del CO2, mantenerlo siempre de la porción de CO2, mantener los niveles controlados, eso no va a ocurrir. De hecho, hicimos un corte sobre insuficiencia renal aguda en estadio 1, que es donde verdaderamente se ve, ¿no? Porque los pacientes con estadio 2 ya vienen con la creatinina un poco elevada en el preoperatorio. Con lo cual ahí podemos actuar poco, podemos intentar que no evolucione, ¿no? Pero se ve verdaderamente la utilidad de esta monitorización son con el desarrollo de los pacientes en el postoperatorio, que es la evolución. Porque si antes teníamos un índice de aparición de AKI en grado 1, de insuficiencia renal aguda, de un 25, 28, 30%, lo he bajado ahora al 14%, 7%, depende de la época. Y depende también de los pacientes, evidentemente. No es una cirugía de 3 horas de sustitución del arco aórtico a un coronario de 2 puentes o a una sustitución valvular simple o doble, ¿vale? Porque el tipo de bomba también influye. Pero por regla general, en los pacientes que son con las mismas características de cirugía, hemos bajado el AKI postoperatorio un 70%, manteniendo esa monitorización, manteniendo esos niveles. Claro, esto únicamente es posible haciéndolo continuo. De acuerdo. ¿Hay alguna en el landing, se adaptan los resultados que te da a la temperatura del paciente o tú tienes que programar la temperatura a la cual estás llevando el bypass? La puedes programar, ¿vale? Pero nosotros siempre hacemos la medición a 37 grados, a 37 grados. Nosotros no, la cirugía convencional y en todas menos cirugía de la aorta o que haya hacer paracirculatoria, solo mantenemos la temperatura de perfusión de 36 grados y medio. Con lo cual no hay modificación en la temperatura. No hay modificación. Los sensores, mencionabas tú que se colocan los sensores para estar haciendo estas mediciones. En el caso de cirugía cardíaca, pues son en horas, pero en el caso de los pacientes con ECMO, y más ahorita en estos pacientes de COVID o post-COVID que duran mucho tiempo en ECMO, ¿tienen alguna validación estos conectores o se pueden usar el tiempo que el paciente se encuentra en ECMO? No, como va incluido en el sistema, nosotros lo tenemos utilizando el tiempo que está el sistema puesto. En el momento que haya que cambiarlo, va el custom completo con los tubos, con lo cual hay que cambiar los conectores. Más que nada porque, claro, más que nada porque tú no puedes cortar tubo, cortar conector y ponérselo al otro. Un riesgo de contaminación tremendo, con lo cual cada vez que ponemos el sistema lo ponemos nuevo. Pero los conectores de landing ya vienen incluidos en el ECMO Live. Viene un conector venoso, que es el que nos da la venosa, nos da la hemoglobina. Lo que es ideal sería que pusieran otro conector o intercalar o hacer un software que creo que pueden estar desarrollándolo para que nos dé los valores de destete. Ok. No sé todavía. O sea, haremos ponerlo, o sea, si queremos hacer un destete o tener monitorizado una ECMO venosa con landing, hay que hacerlo con el aparato aparte. Si es verdad que tenemos ya un sensor puesto, que es el sensor venoso, con lo cual hay que añadir solamente un sensor arterial. Claro. Solamente que ese dato que iría en la pantalla del landing, en la pantalla del ECMO Live, aparecería en la pantalla del landing. De acuerdo, de acuerdo. Algo que es muy importante, sabemos que la centrífuga, que es realmente muy bueno que traiga una centrífuga, un cono de levitación. Si existe la posibilidad, preguntan, si se llegase a trombosar la membrana, ¿se pudiese cambiarla solamente la membrana y dejar la misma centrífuga? Se puede cambiar, evidentemente, pero si habéis visto la imagen,
Si acaso la comparto con vosotros otra vez, un segundito. Permíteme ver un segundo. Sí. Vale. Vale, si os dais cuenta, el trayecto que hay realmente es corto. es muy corto. Bueno, en la semana que viene, nuestro colega Juan Blanco sí lo ha hecho. Ok. Sí lo ha hecho. Yo, bueno, para mí no es útil porque sería una carga de estrés que ya tenemos y sobre todo con un cierto número de pacientes, o pacientes sobre todo COVID, que cuando haces un cambio de membrana, un cambio de equipo de ECMO, es dejarlos 10 segundos sin la asistencia, se te va a una saturación del 40% y se ponen a morir. Un cambio de membrana, creo que, bueno, él contará su experiencia. Él lo ha hecho bien y con un resultado excelente. Yo no sé si porque soy más torpe que los demás, o porque no quiero, o porque no me parece la situación más adecuada, porque tengo un sistema completo y sería cambiar un sistema por otro. De acuerdo, de Entonces, acuerdo. se habla de mi experiencia. La de Juan sí lo ha hecho. Juan lo tiene bastante madurado bastante madurada este cambio y lo hacen genial y lo va a compartir con vosotros también. Pues me parece excelente. Una última pregunta. ¿Han ustedes utilizado ECMO Life como sistemas de minicircuitos en circulación extracorpórea? No, No, creo que encarecería demasiado. sería, Un coste muy elevado. O sea, porque una centrífuga de liberación magnética es muy cara. claro. Es muy cara. Entonces, ¿qué va a durar una minisec? Una hora, 30 minutos. ¿Merece la pena el gasto tan Claro, elevado de una cámara de liberación magnética a un... sí. Realizaron esta pregunta. Carlos, pues muchas gracias. Realmente nos has dado una información muy importante para tanto para cirugía cardíaca como para ECMO. Sabemos que todo esto lo vamos a ver en vivo en los talleres de ECMO, ahora en septiembre. Recuerden, del 16 al 18 de septiembre en Costa Rica. Ya, gracias a Dios, están disminuyendo los casos de COVID, ya está disminuyendo la pandemia en algunos países y estamos con todas esas ganas y con todo ese interés de vernos en Costa Rica. Se están llevando a cabo todas las medidas de bioseguridad y vamos a tener la oportunidad de tenerte con nosotros, Carlos, de tener en vivo ya todo este equipo y poder interactuar con él y que tú nos sigas brindando toda esta información. Y sobre todo, Vero, bueno, agradecer a vosotros la confianza y lo que digo siempre, ¿no? Cada vez que un sistema nuevo entra en el hospital, entra en nuestro ámbito de trabajo, siempre tenemos miedo, ¿no? Pero Sí, igual ocurrió el CardioHelp, y el CardioHelp empezamos con mucho miedo, cuidado intensivo con mucho miedo, los profesionales todos con mucho miedo, no queríamos ver al enfermo. Yo he vivido situaciones de enfermos que han estado 3 y 4 días en la cama, prácticamente sin moverlo, aseándolos con muchísimo cuidado. Y ya, bueno, ya los equipos de enfermería se han coordinado perfectamente para hacer el aseo al paciente, incluso pronar a los pacientes con ECMO, con lo cual no es que le estamos perdiendo el respeto, sino que estamos cogiendo mucha más experiencia. Y sobre todo, visual. Siempre digo lo mismo, una cánula que no veamos es una cánula que puede estar fuera. Y eso sería un desastre. así es. Carlos, por último, ¿tienen ustedes experiencia que claro es diferente porque aquí tienes la membrana, pero de utilizarlo, están preguntando para asistencias ventriculares? En nosotros para sistemas ventriculares no usamos el ECMO Life. Se puede utilizar y tiene su equipo y su custom pack para hacerlo.
Para ese caso tenemos la Centrimac Levitronic. La Centrimac, claro, Sí, claro. pero está certificada y se puede hacer perfectamente con un ECMO Live. Tened en cuenta que igual es una campana de impelación magnética, con lo cual no tiene roce con la sangre, la impelación no va a provocar rotura de Mathieu ni problemas propios de lo que sería una centrífuga normal y corriente, ¿no? O un tubo en un rodillo. Claro. Con lo cual es exactamente igual. Solamente que no se puede poner como, aunque tenga 2 rotores, no está certificado para hacer una biventricular, sino solamente una. Para hacerlo, una univentricular. Carlos, pues muchas gracias. Sé que en España ya es tarde y gracias por estar con nosotros a pesar del horario. Te vemos, si Dios quiere, aquí en septiembre en Costa Rica y pues todos están cordialmente invitados y esperamos vernos.